pero para la gloria y honra del Señor, como dice su palabra, de lo más vil y menospreciado, nos ha escogido para avergonzar a los sabios. Y pues es un privilegio que me da el Señor de traer esta palabra, pero antes de comenzar con la palabra, quiero que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, y mientras escuchamos esta canción, preguntémosle al Señor qué Él piensa de nosotros, cómo Él ve nuestro corazón, cómo Él ve nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios, y que esta mañana, Padre amado, ese sea el deseo de nuestro corazón, de seguirte, Padre amado, no seguirte temporalmente, sino hasta el final. Te pido, Padre, que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra, que sea solamente tu palabra, Señor, que fluya a través de mis labios. Te pido que tu Espíritu Santo sea dirigiendo, Señor, este servicio, Padre, que sea trayendo palabras, Señor, y sobre todo que sea trayendo la convicción a cada uno de nuestros corazones. Todo esto lo pido en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos un poco callados hoy, pero bueno. Esta mañana la palabra que el Señor me mostraba era sobre Jesús lloró. Y luego vamos a hablar de
¿Qué significa que Jesús haya llorado? Pero antes vamos a definir qué es el llorar. ¿Alguien sabe qué es llorar? ¿Alguien ha llorado alguna vez? ¿Alguien no ha llorado ninguna vez? ¿Y los demás? ¿Sí o no? Bueno, llorar es derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría o necesidad. Y estuve buscando y vi un estudio que decía que las mujeres lloran entre 30 y 64 veces al año, mientras los hombres lo hacen solo 17 veces. Obviamente ellos no han venido a la congregación a hacer el estudio. Los hombres por su parte lloran entre 2 y 4 minutos. Las mujeres lo hacen por alrededor de 6 minutos. En un 65% de los casos las mujeres lloran profundamente, mientras que los hombres lo hacen apenas un 6% de las veces. Y hay 3 razones por las que lloramos. Por reflejo, cuando nos cae algún objeto en nuestro ojo, cuando nos golpeamos. Por protección para lubricar diariamente los ojos. Y por razones emocionales, por el gozo, tristeza, diferentes situaciones. Y no es que yo sea un oftalmólogo para venir a hablar sobre el llorar, sino que si ustedes recuerdan en el tiempo con Dios de febrero, hubo un versículo que llamó mucho mi atención. Y es el versículo más corto que hay en la Biblia. Está en Juan 11:35 y dice, Jesús lloró. Hay otra ocasión en la palabra en Lucas 19:41, cuando Jesús lloró también, pero esta vez lloró por Jerusalén. Y hablando del contexto, en el primer contexto en que Jesús lloró, Él está con sus discípulos, vienen y le comentan que su amigo Lázaro ha fallecido. Y Él dispone de que todavía no es el tiempo de ir a visitar a su amigo. Él dice que se queda 2 días más, aun cuando la ciudad donde Él tenía que ir estaba a unos meros 4 kilómetros. Y le decía a sus discípulos que esto iba a ser para testimonio del Señor, para que vieran cómo el Señor obraba, cómo el Señor hacía los milagros. Y que qué bueno que ellos todavía estuvieran con Él para que ellos fueran testigos de lo que iba a pasar. En medio de eso también vemos que muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor, pero no significa que las va a cumplir inmediatamente. Hay 3 respuestas que nos puede dar el Señor: sí, no o todavía no. Y en este momento, claro, salieron corriendo a decirle, mire, Lázaro está enfermo, vaya, ore por él para que lo sane. Y él dijo, no, me voy a quedar 2 días más. Él va luego a donde está Lázaro, va a ver a sus hermanas, Marta, María. Y en medio de esto, cuando él se dirige hacia la tumba de Lázaro, él ve a Marta, María, los fariseos llorando, y él llora. Y este es más o menos el contexto donde Jesús lloró. Mas, sin embargo, en Lucas 19:41 es un contexto completamente diferente. Porque esta es una entrada triunfal de Jesús, cuando le pide a sus discípulos que traigan el pollino. Él se monta en el pollino, y todos los que están al frente de él le empiezan a tirar sus mantos, le empiezan a tirar las ramas de los árboles, y le decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Era otro contexto completamente diferente. Pero en esta ocasión, él lloró cuando vio a Jerusalén. Y al leer esta palabra, me llama mucho la atención que Jesús haya llorado. Porque él muestra ahí su humanidad. Él muestra ahí lo que sentía. Pero también me hacía esta pregunta: ¿qué pasaría o cómo sería si Jesús viera el mundo hoy? Si viera la perspectiva de lo que se está viviendo en el mundo, lloraría un montón, ¿verdad? Probablemente. Ahora, pongámoslo más en un ambiente más micro. ¿Qué pasaría si viera nuestro país? Probablemente yo lloraría también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si viera Carolina del Sur? Lloraría que muchas personas que van a la iglesia, de pronto lloraría un poquito menos, pienso yo. ¿Qué pasaría si viera Greenville? ¿Lloraría? Sí, ¿verdad? Porque todavía hay muchas situaciones en la ciudad. Y a veces nos ponemos a ver y vemos, wow, sí, pastor, yo creo que él lloraría un montón por todo lo que está pasando.
Pero ¿qué pasaría si Jesús viera nuestra congregación? ¿Qué pasaría? Eso se lo dejo a la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Él viera a nuestra familia? ¿Lloraría? Más allá, ¿qué pasaría si viera nuestro corazón? ¿Lloraría? Y de eso venimos a hablar hoy. Jesús lloró, y mientras leía la palabra, encontraba 3 razones por las que Jesús puede haber que haya llorado en los diferentes contextos. El primer contexto que encontraba era que no le siguen porque no le conocen. Y el Señor decía en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Él veía toda esta multitud, los veía como ovejas. Ustedes saben que las ovejas necesitan alguien que los dirija. Por naturaleza las ovejas necesitan alguien que los dirija. Si ellos no tienen dirección, cada uno va a coger por su lado. Siempre. Y él los veía así. Él veía así a la humanidad. Y estamos hablando de aquellas personas que no conocen del Evangelio. Estamos hablando de aquellas personas que muchas veces son duramente criticadas porque su pecado es externo, mas el de nosotros es interno. Y los señalamos. Pero tú sabes que ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Ellos no lo conocen. Muchas veces ellos no han escuchado de Jesús. La mayoría de veces. O muchas veces, lastimosamente, le hemos dado mal testimonio. Y no han tenido la oportunidad de conocer al Jesús que nosotros conocemos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Y luego dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas de la salvación. Y ahí es donde debemos de estar nosotros, anunciando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no conocen la palabra, a todos aquellos que no conocen Jesús. Y este es uno de los llamados que tenemos como iglesia, a dar testimonio antes de ir a juzgar fuertemente a alguien, considerar el estado en que están. Y no lo digo yo porque a mí no me haya pasado, porque por si mí fuera, si por mí, perdóneme mi suegra, si por mí fuera, cuando comencé a conocer del Señor, mi anhelo era que cayera fuego del cielo y quemara a todos los impíos. Hasta que un día me dijo el Señor, ¿qué tal donde alguien hubiese deseado lo mismo por ti? ¿Dónde hubiese estado? Y ahí es donde tiene que nacer el amor de nosotros por aquellos que están afuera. Ahí es donde está el amor de la iglesia, mostrando ese amor de Jesús a aquellos que están allá perdiéndose. Porque ahorita vivimos tiempos difíciles, estaba comentando Santiago, diferentes cosas, las noticias, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Jesús a todos aquellos que no conocen de Jesús? Porque esa es nuestra labor. Antes de ir a decir, tú haces esto, yo reviso mi corazón y después con amor voy, que ellos entiendan y puedan ver el amor de Jesús a través de cada uno de nosotros. Porque nuestra labor es restaurar. La labor de la iglesia es restaurar, no destruir. Y a eso estamos llamados nosotros. Había una segunda contexto donde puedo ver que probablemente el Señor Jesús haya llorado. Le siguen, pero no le conocen. Y eso ya estamos hablando de otro nivel. Juan 6, 26, 27 dice,
de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y después en el versículo 66, más adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Le siguen, mas no le conocen. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Muchas veces nosotros comenzamos el caminar con Jesús y primero vamos siguiendo ciertas cosas, ¿verdad? Acuérdense que él hizo la multiplicación de los panes y los peces y había muchas multitudes detrás de él. Y lo seguían para donde iba, hasta se tenía que montar en la barca para que darle espacio y poder predicarles. Pero hubo un momento donde él les empezó a declarar quién era y qué él vino a hacer. ¿Y sabe qué? A muchos no les gustó. Y aquellos que no les gustó, volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchas veces cuando no le conocemos, hacemos más lo que nos parece bien, mas no lo que estamos llamados a hacer. Y esto me recuerda a los niños chiquitos. Cuando uno tiene un niño y le quiere dar vegetales, uno solamente le dice una cosa: siéntate a la mesa y come tus vegetales, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué quieren hacer? Ahí cogen la escoba, empiezan a limpiar, a organizar el cuarto. No, están llamados a comer en ese momento, pero empiezan a hacer muchas otras cosas de lo que no se le ha dicho. Y muchas veces nos vemos en eso, nos vemos en ese correr de querer hacer para Dios todo excepto lo que Él nos ha llamado a hacer. Y una de las cosas que Él nos ha llamado a hacer es ser, para luego hacer. Ser transformados cada día más a la imagen del Señor Jesucristo, para poder dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y continúa haciendo en nuestras vidas. Pero muchas veces es más fácil estar ocupado que dejar que el Señor transforme mi ser. Muchas veces cuando no le conocemos, empezamos a hacer todo lo que es externo, olvidando lo interno, olvidando nuestro ser. Y esto me trae, dicen en las esquinas de Jerusalén, eso lo dicen en las esquinas de Jerusalén, que cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que buscaran el pollino, asna, burrito, digámosle burrito para que todos entendamos. ¿Sí o qué? Cuando les dijo que buscaran el burrito, fueron ellos, le dijeron al Señor que vamos a coger este burrito. El burrito se sintió, wow, me escogieron a mí. Y el burrito empezó a mover su colita bien campante porque wow, y sacaba pecho. Y después llega el Señor Jesucristo, monta el burrito y le empiezan a tirar mantos y le empiezan a tirar ramas. Y el burrito iba, wow, gracias, gracias, gracias. Pero lo que no sabía el burrito es que no era por él. Era por el que estaba encima de él. Y muchas veces, mis hermanos, eso pasa con nosotros. Muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios, pero cuando no nos tiran los mantos, no nos cantan, no nos aplauden, ¿qué pasa? Nos enojamos. By the way, todo lo que el burrito hizo está escrito en la historia del burrito de Jerusalén. ¿Ok? No vayan a buscar ese libro que después, pero sería es un buen título. La historia del burrito de Jerusalén. Pero nosotros a veces somos así. ¿A quién no le ha pasado eso? Que ha hecho algo, no lo han aplaudido y se ha enojado. A mí me ha pasado. A mí me pasaba muchas veces. Y miren, no es malo aplaudir a alguien que hace un buen trabajo, porque ha sido diligente, se ha tomado su tiempo y ha sido obediente a Dios. Mas, sin embargo, la persona que lo hace, lo tiene que hacer desinteresadamente, sin esperar el aplauso, sin esperar el elogio, sin esperar que le tiren los mantos. Y ahí vamos a cambiar un poquito la mente, ahí vamos a cambiar la manera en que nosotros hacemos la obra del Señor, siempre esperando para nosotros. La obra del Señor nosotros no la hacemos por nosotros, la hacemos por Él, en Él y para Él. Amén.
Otra de las cosas que pasa cuando nosotros lo seguimos pero no lo conocemos es cuando llegan las tormentas, cuando se acaban los panes y los peces. Si no tenemos esa convicción, ¿qué pasa? Lo dejamos de seguir. Lo dejamos de seguir. Ahí es cuando tenemos que pensar si realmente cuando le seguimos, le conocemos. Y si todo lo que nosotros estamos haciendo es verdaderamente para Él. Yo creo que cada uno debemos de, cada día, mirar en nuestro corazón si realmente estamos haciendo las cosas para Él o para nosotros, que es una diferencia bien grande. Si no conocemos a quien seguimos, ¿cómo vamos a guiar a otros hacia a quien nosotros supuestamente seguimos? Sería un ciego guiando a otro ciego. Si yo no le conozco a Jesús, ¿cómo yo voy a guiar a otra persona hacia Jesús? Yo no puedo guiar a una persona hacia algo que yo no conozco. De ahí mis hermanos los veo muy callados. Tranquilo que ahí vamos para adelante. De ahí mis hermanos que, sí, muchas veces pasamos por esto. Pero ahí está la gracia del Señor, que cada día podemos ser restaurados. Que si disponemos nuestro corazón, cada día nos podemos parecer más a Él y vamos a empezar a dejar cosas, las cosas que no hacíamos bien. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada una de nuestras vidas. Amén. Habían otros que... ¿Aló? De pronto eso no le conocían, quién sabe. Le conocen pero no le siguen. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Vamos a leerlos todos para ver si nos despertamos un poquito. 1, 2, 3. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y él decía esto porque en Isaías 29:13, Dios hablaba de esto. Decía, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí solo es una tradición aprendida de memoria. Como cuando empezamos a hacer las cosas automáticamente. A veces pensamos que muchas veces, no siempre, pero algunas veces podemos pensar que venir a la iglesia es como el amuleto. Como que, uy, si yo llego el domingo a la iglesia me va a ir bien esta semana. Si no, yo no llego, no. Y lo hacemos como automáticamente. Muchas veces no hace como, ni entendemos por qué venimos, pero lo hacemos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Lejos del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de entender, conocer quién es Él y seguirle. Pero conocerle, ese conocer que está allí, ¿sí ven que tienen comillas? Porque muchas veces decimos que le conocemos sin realmente conocerle. Nos enfocamos muchas veces en los pecados de los demás mientras ocultamos los nuestros. Porque esta es una actitud muy religiosa. Es como el cumplir. Y aquí les voy a traer algo para que empiecen a diferenciar qué es la religiosidad de lo radical. Ser radical es hacer todo lo necesario para seguir a Jesús. Ser religioso es hacer todo lo necesario para parecer que estamos siguiendo a Jesús. Son dos posiciones completamente diferentes. Porque muchas veces tú quieres ser radical y te dicen que eres religioso. O muchas veces tú eres religioso y pretendes que eres radical. Pero la religiosidad la mostraban los mismos fariseos. Inclusive cuando el Señor Jesucristo va y le dice a Lázaro que se levante, ustedes saben que después de un milagro de esos, hubo algunos judíos que salieron corriendo diciendo, este hombre está aquí formando un alboroto en el pueblo porque está resucitando gente. En lugar de decir, wow, el poder de Dios está en este hombre. No, era mucho más fácil decir a ellos, está alborotando todo. ¿Por qué? Porque de pronto ellos sentían miedo de que él descubriera quién verdaderamente era ellos. Y ahí es cuando Jesús ve nuestro corazón. ¿Quién verdaderamente somos nosotros?
¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Él? Muchas veces hacemos la obra del Señor, pero con un corazón alejado de Él. Y puede ser muy alejado de Él. Y toda esta palabra ya la he dirigido porque muchas veces pasamos por estas circunstancias, mis queridos. Muchas veces pasamos por cada uno de estos contextos en nuestra vida. La diferencia entre tener un problema en la vida o tolerarlo es reconocer que tenemos un problema en la vida y buscar la solución. Eso era para despertar a alguien. Bienvenido al que se despertó. Ahora sí. Esa es la diferencia. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos una pata por la que cojeamos. Pero hay una diferencia muy grande. Los cristianos no nos podemos quedar con la pata coja. Tenemos que buscar la solución a través de Jesús. Porque si lo toleramos, vamos a seguir con la pata coja y vamos a tratar de buscar algo que cubra esa pata. Y lo voy a traducir porque eso es un poquito más colombiano. Cuando tenemos una situación en nuestra vida, sea pecado, sea lo que sea, si lo toleramos no lo vamos a cambiar. Vamos a seguir llevando eso en el caminar y decimos que seguimos a Jesús, decimos que lo conocemos, pero realmente no, porque hay algo que nos aparta. Pero también hay otro grupo, y obviamente yo no creo que Jesús lloró por ellos, y era por el grupo que le conocen y le siguen. Y yo espero, mis hermanos, que eso seamos nosotros. Como cantábamos esta mañana, si ustedes escuchaban, que lo sigamos hasta el final del camino. Y en la misma palabra, cuando Jesús, antes de ir donde Lázaro, algunos de sus discípulos no entendían cuando él decía que Lázaro había muerto. Ellos pensaban que él estaba dormido y que le decían, si él duerme se va a sanar. Él dijo, no, él murió. Y algunos le decían, pero si vamos a volver allá te van a apedrear, nos van a matar. Y hubo uno, Tomás, que si lo leen en el libro de Hechos luego duda un poquito de la resurrección. Pero él que dijo, vayamos nosotros también para morir con él. Vayamos nosotros también para morir por él. Y ahí el saber dónde está nuestra disposición. Porque 1 Juan 2:6 dice, y esto nos pone los estándares bien altos. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe de andar como Jesús anduvo. Y obviamente vivimos muchos procesos. Lo importante es que cada día más nos parezcamos más a Él. Si nosotros salimos del servicio hoy y no nos parecemos un poquito más a Jesús, no hicimos nada. Cada día nos debemos de parecer más a Él. Amén. Y es que Jesús no quiere algo de ti, porque mucha gente no, es que quiere Jesús de mí, ¿qué quiere que yo haga? Quiere más, uy, no, ahorita me están exigiendo más, ahorita me toca ir a esto, yo ya fui el domingo, ya estoy llevando mi cruz, yendo el domingo a la iglesia. Es que Él no quiere algo de ti, Él quiere todo de ti. Amén. Amén. Estaba leyendo en un artículo de una página cristiana, hablaba sobre el significado de Lucas 9:3. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y eso lo repetimos muchas veces, ¿verdad? No, tomemos la cruz cada día, yo llevo la cruz todos los días y aquí voy. Y a veces en este artículo ellos estaban mostrando que a veces tenemos la interpretación de este versículo mal. Muchas veces pensamos que llevar la cruz es, me tocó soportar a mi esposa, me tocó una cruz bien grande. No, me tocó andar en este carro viejo, me tocó una cruz bien grande. O me tocó, ahorita me tocó ese pastor tan cansón que me está haciendo dormir. Eso es una cruz bien grande que me tengo que llevar. No,
No escuché algo por ahí, pero no sé qué fue. No comprende. Mas, sin embargo, ellos hacían estas preguntas. Y quiero que las escuchen bien. Ellos hacían esta pregunta para que entendiéramos el significado de tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Porque todos estábamos cantando que lo íbamos a seguir hasta el final. Bueno, no escuché mucho cantando, pero mentalmente lo cantábamos, ¿o no? ¿Sí estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? Amén. Bueno, amén, ¿verdad? Otra vez. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? Amén. ¿Quién lo quiere seguir? Levanten su mano. Venga, pongo los nombres aquí de una vez. Porque cuando leamos estas preguntas, vamos a ver cómo estamos. Y hacían estas preguntas. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si por ello pierdes alguna de tus amistades? Check. Muy bien. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si por ello tienes diferencias familiares? Está mi suegra aquí. Check. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si por ello pierdes tu reputación? Ok, muy bien, wow. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si por ello pierdes tu trabajo? Oh, wow. Ya les tomo la foto y la ponemos en Facebook para los jefes. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si por ello perdieres la vida? Muy bien. Miren, y de pronto algunos se asustan. ¡Wow! Está duro. Porque, sinceramente, de pronto uno no quisiera quedarse sin trabajo, ¿verdad? La reputación, pues. De pronto no queremos tener problemas con la familia, menos con la suegra. Pero lo bonito de esto es que no decía que todo esto te va a pasar. ¿Sí escucharon bien la pregunta, lo que decía? ¿Estás dispuesto? Esa es la clave, es la disposición. No significa que obligatoriamente te va a pasar. Algunos puede que sí, algunos puede que no. Pero ¿cuál es la disposición de nuestro corazón? ¿Cuál es la disposición ante el Señor? Porque el amén significa que así sea, ¿verdad? Amén. Cada vez que decimos amén, que así sea. Y entonces tenemos que decirle amén a la disposición de nuestro corazón hacia Jesús, para que así seamos cada día más. De pronto hoy llegamos hasta la pregunta 3. Bueno, la reputación sí, pero el trabajo todavía me cuesta. ¿Qué sé yo? Pero por eso está el Espíritu Santo, que vaya transformando nuestro corazón cada día, para disponer nuestro corazón cada día más a Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor porque están muy callados aquí. Dentro de lo que estaba estudiando sobre el llorar, me encontré algo bien particular, que no conocía de esto. Y decía que las lágrimas están constituidas de 3 cosas. Primera, aceite. Segunda, una capa que tiene minerales y sal. Y tercera, tenía una capa que es humectante. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, muchas veces debemos de ser nosotros así. O deberíamos de ser así. Y yo espero que cada vez que ustedes vean una lágrima, y espero que sean lágrimas de gozo, se acuerden de esto. Porque si hablamos del aceite, ¿de qué estamos hablando? De unción. Si estamos hablando de sal, estamos hablando de qué? Testimonio, de ser, ¿verdad? Y si estamos hablando de humectar, estamos hablando de restaurar. Es decir, que si bajo la unción del Espíritu Santo, que es el aceite, vamos a dar testimonio, es decir, ser sal, vamos a dar testimonio para ser agentes de restauración para todos aquellos que no conocen al Señor. Cada vez que veas una lágrima, identifícate, wow, el poder del Espíritu Santo, esa unción, si fluye a través de mí, y yo soy sal para aquellos que no conozco, que nos conocen del Señor, voy a ser un agente restaurador. ¿Restaurador de qué? De la relación entre ellos y Dios. Amén. Y ahí es donde estamos llamados a citar. Si ve que no es solamente ir y hablar y orar y decirles si nosotros no somos, es ambas partes. Tampoco podemos solamente ser, encerrarme aquí, entonces vamos a hacer una comunidad encerrada para cristianos y no vamos a salir de ahí. No, es ser para hacer.
Pero cada día que nosotros somos, no somos nosotros, porque nos vamos pareciendo cada día más ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Pero todo esto no lo podemos hacer, como decía el pastor, el apóstol Pablo, perdón, si no hay amor. 1 Corintios 13, 1, 3 dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, de nada sirve. De nada sirve. Y esta mañana, mis hermanos, ya para concluir, yo me quisiera que cada uno se preguntara, ¿en cuál de cada uno de esos aspectos creen que están? Internamente, no lo tienen que decir. Cada uno analice. De pronto alguno es nuevo y todavía no le conoce y todavía no le sigue a Jesús. De pronto algunos le siguen pero no le conocen. De pronto algunos le conocen pero no le siguen. De pronto algunos ya está siguiendo, ya lo conoce y lo sigue. Porque si nosotros no lo conocemos o no lo hemos seguido, ¿qué lo está impidiendo? ¿Qué está impidiendo que nosotros realmente entreguemos nuestro corazón a Jesús? Todos sabemos qué significa Jesús para nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué lo está impidiendo? ¿Hasta cuándo esperar? Ustedes saben que cuando Jesús lloró por Jerusalén les dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. Afuera hay muchas personas que de pronto dijeron, no, hoy no, y mañana no amanecieron. Por cuanto no conocimos el tiempo de la salvación, mis hermanos. Vienen tiempos duros y hay cosas duras que se están viendo. No podemos esperar más. A mí me gusta cuando Pablo en Efesios dice, por tanto, Efesios 5:15 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, vamos a aprovechar el tiempo. Y sobre todo ustedes jóvenes, yo sé que uno, cuando está joven, uno dice, no, ya cuando esté viejo, así como ese señor de 40 años allá. Nosotros no sabemos cuáles son los designios del Señor. Yo creo que el tiempo de cada uno es hoy. Que hoy sea el primer día del resto de nuestras vidas. Que hoy podamos decirle al Señor, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, todavía me falta mucha fuerza, todavía, pero que podamos al menos salir de aquí con un corazón dispuesto a ser cada día más como Él. Un corazón dispuesto a seguirle cada día más. Un corazón dispuesto a seguirle cada día hasta el final. Amén. Y yo no sé qué cambios tú tienes que hacer en tu vida. Eso te lo va a revelar el Espíritu Santo. Pero en Lucas 5 había un paralítico. Y me llamó mucho la atención, porque yo siempre me pregunto, ¿quiénes son tus amistades? A este paralítico no se podía mover, obviamente. Lo llevaron con la camilla sus amigos, lo montaron por el techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Ahora mi pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Tus amistades te acercan o te alejan de Jesús? Eso se lo contestan ustedes mismos. Pero tus amistades te están acercando o te están alejando a Jesús. Las compañías que tú tienes, ¿te acercan, te llevan hacia Jesús o te alejan de Jesús? No sé qué más tengas que hacer, no sé qué hábitos debes reemplazar. No sé si conoces su palabra o no conoces tu palabra.
¿En quién vas a poner la confianza ahora en adelante? Hay tantas cosas, cada uno tiene que mirar su corazón y mirar a ver qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo yo puedo ser radical? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué parte de mi vida, en qué parte de mi vida tengo que ser radical para parecerme más a Él? Esa es una pregunta que cada uno nos debemos de hacer todos los días. ¿Con qué, como dicen en Colombia, con quién yo estoy transando a Jesús? ¿Con un negocio, con un amigo, con una película? Cada día tomamos decisiones que van a impactar nuestra eternidad, si no lo sabían mis hermanos. Cada día. No sé qué cambios tengan que hacer, no sé qué cambios cada uno tenga. Yo sé qué cambios tengo que yo hacer, pero ustedes cada uno pregúntense. Que el Espíritu Santo se lo va a revelar. Pero mis hermanos, Juan 11:40, y esta parte es bien bonita. Juan le dijo a Marta, porque muchas veces nos podemos sentir como que, wow, esto es muy difícil. Seguir a Jesús realmente se me hace bien duro. Pero Juan le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios en tu vida? ¿No te he dicho que si crees, veremos cómo el Señor nos transforma cada día? Porque muchas veces tenemos fe para que el Señor nos va a conseguir el trabajo, nos va a ayudar con esto, pero no tenemos fe para ver que el Señor puede transformar nuestra vida. Pero el Señor le decía, ¿no te he dicho que si crees, lo verás en tu vida? Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Se están hablando de Lázaro. Y su rostro está envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Mi iglesia, muchas veces estamos así. Estamos como que nos están arrullando. Pero esta mañana, levantémonos nosotros que dormimos, desatemos nuestras ataduras, removamos la venda de nuestros ojos y entonces vamos a empezar a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos a hacerlo? Mis hermanos, esto es un reto para cada vida. Esto es un reto para cada una de la vida. Yo quiero que cierren los ojos por un momento y le pidan al Señor que les revele qué cambios deben de hacer en cada uno en su vida. Pero también que le pidamos al Señor que podamos cada día más comprometer nuestro corazón, disponer nuestro corazón para acercarnos cada día más a Él. Que cada día nosotros podamos parecernos más a Él, acercarnos más a Él, tener una relación más cercana con Él, para que cuando salgamos de ese lugar en que compartimos con el Señor, podamos dar testimonio de ti, Padre amado. Que nuestro corazón, Señor, nazca el quererte seguirte cada día más, Padre. Que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, Padre amado, para poder seguirte. Y si en esta mañana quieres pasar aquí para renovar tu relación con Dios, o para comprometer tu corazón con el Señor, a decirle, Señor, yo quiero seguirte. Tengo muchas dudas, pero de verdad yo quiero seguirte. O si quieres renovar seguirle a Él, yo te invito a que pases al frente y que aceptes el reto de seguirlo cada día más, de entregar nuestro corazón para parecernos, Señor, cada día más a ti, Señor, ser transformados, Señor, a tu imagen.
bendición.